Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:48, saludamos a Francisco Rocha, periodista, colega, amigo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Un poco conversar de lo que ocurrió ayer. Con lo que le pasó a Lenin Artieda, que ventajosamente salió un poco rasguñado, nada más, digamos, afectado por esta explosión, pero más allá de todo, estos son amedrentamientos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gracias, Milton. Buenos días. Saludos a Verónica. Bueno, lo que nos está pasando es que están queriendo usar a los medios de comunicación. Primero, la solidaridad a ustedes que han sido en este momento el foco del ataque, ¿no? Y como tú recordabas, en el caso de Lenin Artieda, avanzó más ese ataque. Pero estamos viendo y como asociación y como medios de comunicación hemos condenado esta violencia que se quiere imprimir para amedrentar a la prensa. Pero nos quieren convertir nuevamente no en los mediadores de la noticia, sino en la noticia. ¿Por qué? Porque les dio resultados, porque han tenido como esquema, y hemos visto en Colombia, hemos visto en México, hemos visto en Centroamérica, que al convertir al periodista y a los medios de comunicación en la noticia, se disuelven otras, se diluyen otros temas que está tratando la prensa. Entonces es un momento difícil para el Ecuador. Hay fuerzas obscuras, hay fuerzas vinculadas a la delincuencia organizada que ya están en la política nacional, hay fuerzas vinculadas a la delincuencia organizada que pretenden instalar la impunidad en el país. Entonces, con este tipo de cosas tapan otros escándalos y generan al mismo tiempo una incertidumbre en la sociedad que podría facilitarles a ellos implementar esa impunidad que están buscando. ¿Tú crees, Francisco, que esto proviene de la delincuencia organizada, no de sectores políticos? El problema que tenemos en este momento, y ya los podemos afirmar porque así se está investigando, es que la delincuencia organizada está vinculada a sectores políticos. Y estos sectores políticos que están siendo investigados, ya porque presentaron candidatos, ya porque hay noticia de que han sido financiados por estos sectores delincuenciales, están buscando cómo tomar el poder para, no solo para silenciar a la prensa y a los medios de comunicación, sino para, como he dicho, lavarse la cara en principio y segundo, para hacer de lo que ha estado pasando en el Ecuador, que sea tierra de nadie. Entonces necesitan un gobierno débil, no necesariamente pueden querer que permanezca el presidente o debilitarlo tanto que sean otros sectores los que copen, van a querer la Contraloría, van a buscar la Fiscalía General del Estado. Ya hemos visto lo que pasa con esa nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, lo que está bajo ataque no es la prensa, es la democracia y la institucionalidad. Y para eso necesitamos fortalecer las instituciones, que la justicia, que los jueces y los fiscales respondan a las necesidades del país, que la legislatura, en lugar de generar más zozobra, debatan sobre las leyes, debatan sobre el momento. Y claro, la democracia tiene mecanismos. Es verdad que el mecanismo de destituir al presidente está previsto en la Constitución, pero al mismo tiempo está previsto cómo se ha de activar ese mecanismo, no es para pasarlo por encima. Entonces, nosotros nos encontramos en el medio, los periodistas y los medios de comunicación, en el medio de esta disputa de quién controla, o la institucionalidad o la delincuencia organizada. Ahora, claro, y yo digo una cosa, esto buscaba asustar, amedrentar, ponernos a hablar del tema,
Porque claro, digo, si a mí se me activaba el explosivo, me podía hacer daño, un daño menor, digamos, ¿no? Porque si nos quieren hacer daño, aquí estamos, uno camina por la calle y yo salgo de la puerta del canal, camino en la calle a buscar mi auto, como cualquier ciudadano, nos pueden matar, pegar, lo que sea, tranquilamente, si es que eso quisieran, pero de este paso a ese que acabo de decir, puede ocurrir. ¿Sí? Y eso hay que estar pendientes porque la escalada de violencia está, está dada ya, no, no es solamente ya el amedrentarnos, sí, en este momento pudo haber sido un pequeño anuncio y para ver cómo se reacciona, ¿no? Pero la sociedad debe tomar conciencia de esto que nos está pasando, porque no es una amenaza, como repito, Milton, a los periodistas y a los medios, es una amenaza a la sociedad, a la institucionalidad. Pero sí, lo que también debemos tener en cuenta los periodistas, Milton, es que esto de yo camino por la calle y eso hay que tener cuidado y hay que estar en contacto para saber qué está pasando, porque no hemos dejado de ser un objetivo para demostrarle al país lo que son capaces de hacer. O sea, si con la prensa que puede visibilizar lo que está pasando se meten, otros sectores pueden callarse, ¿no? Y a esos otros sectores me refiero a la justicia y a los jueces y a los fiscales, muchos de ellos actuando en consonancia con estos grupos, ¿ya? Y eso es lo más peligroso que nos está pasando. El Ecuador tiene que reaccionar, tenemos que consolidar la democracia y por lo tanto hay que cuidar la institucionalidad. No vamos, el compromiso de la prensa es no callar, no vamos, tampoco es que van a correr riesgos. El día de ayer, en esta reunión del mecanismo de protección para periodistas, se decía, bueno, no queremos que los periodistas tengan seguridad individual, no, 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 es la sociedad la que debe tener, pero al mismo tiempo los periodistas sí debemos tomar precauciones, Milton, porque nos estamos enfrentando a fuerzas que en el momento en que se vean acorraladas o estén desesperadas, van a actuar peor de lo que ya han estado actuando. Francisco, buenos días. Y justamente ayer en esta reunión que fue convocada por el Consejo de la Comunicación, donde estuvieron autoridades como el ministro del Interior, autoridades de la Fiscalía y demás, se hablaba de que estas acciones tienden a ser operaciones psicológicas justamente para generar pánico. Ahora la pregunta es, Francisco, ¿por qué el target, el blanco, son medios de comunicación y periodistas? Verónica, de lo que hemos visto en otros países, a la prensa se le ve primero como con algunos llegaban a decir el cuarto poder y estas cosas, ¿no es cierto? Entonces les ve como símbolo de la fragilidad que puede tener una sociedad y por lo tanto dicen, ah, ustedes creen que son fuerzas, vamos a atacarles a la prensa, pero también porque quieren que la prensa deje de investigar, deje de transparentar lo que han estado haciendo y lo que está pasando. El día de ayer, el ministro Zapata y el general Zarzosa nos informaban de cómo ya se ha avanzado, de dónde salieron los sobres, desde la provincia de Los Ríos, que se tenía el nombre del remitente y que se iban a avanzar las investigaciones. Yo espero que esto siga avanzando y que las investigaciones se den y podamos descubrir algo más de quién está detrás de estos ataques. Pero no se olvide, Verónica, que durante casi 11 años, el expresidente Correa optó por ponernos como objetivo político a la prensa y todos los días hablaba de la prensa corrupta, rompía periódicos, perseguía, enjuiciaba. Así es. Y ya después, en el gobierno del presidente Moreno, el propio presidente Correa, expresidente, decía, pagarán su culpa a los traidores y mencionaba los nombres de los medios, de los periodistas, de las gentes que él cree que son traidores a su ideología, a su pensamiento. Entonces nos fueron posicionando. Luego de eso, otros sectores sociales, y hay que decirlo así como la CONAIE, han tomado también esto de atacar a la prensa para posicionarse en la misma prensa que dicen atacar. Cuando convocan a una rueda de prensa, ¿quiénes nos convocan a nosotros? Claro. Cuando quieren hacer llegar un mensaje, ¿quiénes estamos ahí? Nosotros.
Pero ¿a quiénes atacaron? ¿A quiénes secuestraron en la Casa de la Cultura? A nosotros también, a la prensa, a los periodistas. ¿A quiénes atacaron cuando rompieron la cabeza ese ataque vil a Freddy Paredes? A la prensa, a los periodistas. Cuando hay otros medios vinculados a esos sectores que dicen que está bien, que tienen derecho, ¿no? Que tienen derecho a reaccionar, porque no somos el altoparlante de un sector político. Y de ninguno tenemos que serlo, Verónica, porque nuestro trabajo no es ser ni parlantes ni voceros de los grupos políticos. Llevamos la noticia para que el país debata, para que el país esté informado y sobre todo para que no le tomen el pelo los delincuentes. Totalmente. Bueno, que queden estas palabras eh, muy firmes, ¿no? Porque el trabajo de nosotros tiene que seguir a toda costa. Si no está uno, está otro. Si no está un medio, está otro medio. Pero siempre va a haber esa voz que denuncie, esa voz que diga la verdad, esa voz que busque la objetividad de la información, aunque eso de la objetividad es bastante utópico, pero bueno, mientras haya honestidad y haya transparencia, el trabajo de la comunicación debe estar de la comunicación debe estar garantizado. Francisco, te quiero agradecer por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Milton. Y sí, el trabajo es la respuesta que debemos darle a la sociedad, pero también exigirle a la sociedad y a la institucionalidad que respondan con las garantías que necesitamos.